Hola a todos, bienvenidos a este episodio, capítulo 11 del podcast Agile Latam. 11. Sí, ha pasado tiempo ya. Hoy les vamos a hablar de Visual Thinking. Estamos con Christine Neckelmann, que nos va a estar ayudando, que nos va a estar aclarando ciertas dudas, ciertos conceptos. Estoy junto a Celeste. ¿Cómo está Celeste? Hola Eti, bien contenta. Hace tiempo que no grabábamos un podcast. No es que no estuviéramos haciendo nada, pero estábamos ahí atendiendo otros frentes. Así que contenta por volver y también con una amiga tan querida y una excelente invitada. Estoy segura que nos va a dar un montón de insights para el día de hoy. Cris, ¿cómo estás? Ay, súper feliz de esta invitación, de ser parte de este tan buen podcast, porque ya me he escuchado todos los capítulos, así que ser una más es maravilloso, así que muchas gracias, de verdad. Qué bueno, Cris. Súper. Muy contentos de tenerte aquí. Oye, Cris, ya para empezar a calentar motores, ¿nos puedes contar un poco de cuál es el origen y qué es el Visual Thinking? Perfecto. Mira, a mí me gusta partirlo así al menos. El Visual Thinking nace como primer concepto con un libro que hace una persona ¿hace cuántos años atrás? No se fueron a las matemáticas, pero pongamos a muchos años atrás, principio del siglo XX, no, casi mediados del siglo XX, Rudolf Arnheim, que escribe un libro que se llama Visual Thinking. Y lo que él plantea es que Visual Thinking es la inteligencia de la percepción visual. Esto yo cuando lo explico en consultorías o en talleres lo retrato de la siguiente manera. Por ejemplo, yo estoy viendo un árbol en la vida real, en la plaza, por ejemplo, en la calle, y veo su forma. Obviamente cambian, pero en general la forma de un árbol es muy característica. Un tronco, ¿cierto? Y muchas hojas arriba, por lo general. Entonces yo veo esa forma y esa forma se coloca en mi cabeza. Donde, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pongo una imagen, que es la del árbol, veo cuál es su forma, entiendo esa forma en su versión más simple, o sea, este tronco básico con esta pelota, por así decirlo, este círculo arriba con las hojas, y yo digo, ok, esto es un árbol. Lo mismo pasa cuando veo una persona, que entiendo que la persona tiene una cabeza, que puede ser un círculo, un tronco y extremidades, ¿cierto? Piernas y brazos. Entonces, al observar eso, al categorizarlo, lo pongo como en una especie como de carpetas, por así decirlo, con donde voy almacenando información. Todo eso desde la percepción visual. Cuando yo finalmente traduzco esto y lo hago para poder comunicar, por ejemplo, las ideas, que es a través del papel, es donde empieza a generarse más esta inteligencia de percepción visual que en el fondo todos la tenemos, pero pasa mucho que no todos tenemos las herramientas para poder traducirlo. Hay veces que uno dice, hoy tengo esto en la cabeza y no sé cómo explicártelo. Pasa un montón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa inteligencia es la que se va a ir desarrollando con el visual thinking, que es observar esta información, tenerla en mi cabeza, entender sus formas, procesarla, categorizarla con un nombre y luego poder traducirla en el papel. Entonces, nace en ese momento como concepto y después obviamente ha ido evolucionando para hacer algo no solamente como, qué bonito sé traducir algo que vi en la realidad y lo puse en el papel, sino como después ha ido evolucionando para poder aplicarlo en los negocios, por ejemplo. Entiendo, Qué muy interesante. interesante, Cris. Estaba pensando que esto, no sé, los niños me parece que lo hacen un montón, como de identificar formas simples. Y sabes que me preguntaba, no sé si tienes alguna experiencia o background, a propósito también de que eres miembro de una organización mundial que se dedica a pensar y a rodear esto. Estaba pensando si tienes como algún input sobre cómo funciona esto de conceptualizar visualmente a lo largo de las culturas, que muchas veces estamos como marcados de quizá algo más racional, o no sé, Oriente, Occidente, que Claro. hay tantos paradigmas distintos. No sé, ¿qué has visto eso en tu experiencia o con otros facilitadores? Es una muy buena pregunta. De hecho, ya que nombraste ahí la Organización Mundial, que es el IFP, yo el año pasado estuve en el congreso del IFP, no, bueno, tuve que elegir a qué charlas ir, entonces no fui a esa, pero compartimos con otros amigos que sí fueron la experiencia, que fue una de David Sibet, que es como un gurú en el término de facilitación gráfica, que ya sé que vamos a entrar más adelante en esa parte de diferenciación. Pero él hablaba justamente de eso, como de las sutilezas que tenemos que tener al momento de visualizar, entendiendo nuestra audiencia.
Y eso es súper importante independiente del país o de la región en la que estemos. O sea, hay sutilezas que se dan en una cultura de una empresa, no sé, de retail con una empresa de minería, son totalmente distintos. Total. Los trabajadores son distintos, cómo se visten, qué es lo que hacen, son culturas distintas. Entonces, hay que tener una sutileza en ese sentido, pero esa sutileza va mucho en la observación. Yo creo que uno de los grandes puntos del visual thinking es observación, observar y escuchar. Uno dice, ay, hay que dibujar, obvio, todo el rato hay que dibujar y esa es la base. Sí, pero tampoco es todo. O sea, si yo lo pongo en una balanza, el visual thinking tiene una perfecta, un perfecto equilibrio entre visualizar, o sea, la parte de dibujo podríamos hablar, la parte visual, la parte de escuchar, pero también la parte de observar. Entonces esos tres elementos son iguales en cuanto a importancia. Entonces lo que hay que estar dándose cuenta ahora es en eso, en cómo están las personas, cómo se visten, qué es lo que hacen, cómo son físicamente, y empezar a incluir más diversidad, no solamente como quedarnos pegados en el hombre blanco con la camisa y corbata, sino que Exacto. también entrar a que hay mujeres también no sé, en cargos gerenciales, por ejemplo, o que hay personas ahora de distintas razas, de distintos colores de piel, con distintos ojos, o sea, formas de ojos, pelos, por ejemplo. Sobre todo ahora que ya no están tan marcados todos, sino como que estamos mucho más mezclados finalmente. Más Entonces, mezclado. sí, Me parece interesante eso, Cris, me acuerdo de haber ido a un par de cursos tuyos también y como muchas veces la barrera que aparecía o las que recuerdo yo era de, oye, no sé dibujar para hacer esto, no sé, me imagino que tú lo has escuchado muchas veces que yo, 500 y pero 1600 veces. pero a propósito de que hay otras habilidades como la observación, como la escucha, que también son importantes, como el poder empatizar a partir del otro también, Exacto. que imagino también que es interesante. Y finalmente el otro es un músculo que expresa lo que está en mi cabeza, que es mi mano, que se puede entrenar. Y cuando están las otras habilidades, quizá en algún minuto es súper valioso ya tenerlas, y el otro lo entreno a través de la práctica y la repetición, y me acuerdo cuando tú decías que cualquiera podía dibujar a propósito de eso mismo, de que es algo que uno puede Sí, entrenar. claro. O sea, de todas maneras. Versión Ratatouille de Chris Neckelman. Claro, puedo estar yo Me ahí gustó. moviendo los pelitos de la gente, de la cabeza. Qué tierno. Que se Sí. entrene. Es que sé que hay algo que dijeron súper importante y que te juro que yo creo que he escuchado esa cuestión 1500 veces y no solamente en las personas que lo dicen, hoy no sé dibujar, sino que también en mis colegas. Todos dicen, ay, si no sabes dibujar igual puedes venir. La clásico. Y es tan aburrido porque al final siempre es lo mismo. Y es como, a ver, salgamos, digamos, de esa conversación de no sé dibujar, porque yo creo que es como más el miedo a enfrentarse a algo donde puede ser más bien juzgado, visiblemente juzgado, ¿no es cierto? Como que es muy expuesto. Pero hay que entender que finalmente esa es la forma más ancestral y básica de comunicarnos independiente de nuestro idioma. Mm. O sea, te voy a dar un ejemplo súper concreto. Para el IFP, que es esta organización mundial en la que soy parte desde el año pasado y parte del directorio desde este año, o sea, primera chilena en el directorio, yay, vamos por eso. Eh. Excelente. Primera chilena en el directorio y primera chilena miembro, también eso es importante. Estamos ahí Un animando hito ahí. un Bonito ahí. hito Y importante. Cris, aprovechando que estamos entrando ahí, o sea, después Sí, que nos sí, cuente esto, si nos puedes contar un poquito qué es el IFBP sí, en su obvio. contexto y también un poquito del contexto del visual thinking en el mundo. Si puedes aprovechar enganchando lo que nos estás contando ahora. Obvio, obvio. Mira, de hecho eso tiene, lo agarro con la última pregunta, del mundo, porque la historia que les voy a contar es justamente con eso. A mí me tocó, como parte del directorio, tenemos que hacer distintos tipos de trabajo, y estábamos haciendo la historia del IFEP, que cumplió 25 años este año, el 2020. Entonces, alguien de otro país, en este caso España, organizó toda la info de estos 25 años, la juntó. Hicimos el guión, y un colega que también es parte del directorio de China, o sea, ¿cachan esto? De China, literal, hizo los dibujos y yo hice la animación. Entonces Oh. es súper bonito, exacto, es súper bonito como literalmente desde China y Chile nos unimos para hacer un video en base a una historia de esta organización que nos reúne, que nos da ciertos parámetros para nuestro campo. Entonces ahí era súper interesante como veía los dibujos.
porque era a partir del mismo guión que ya habíamos conversado, y Ujú. cómo él visualizaba esa información, qué personajes ocupaba. Por ejemplo, me acuerdo que hizo como una persona, se veía mayor, como un abuelo, pero como punk, ¿cachai? Como yo Qué decía, oh, cool. esto yo no sé, pues no se me hubiera ocurrido acá, por ejemplo. O Mm. hacía un tipo, me acuerdo, como súper rockero, como, no sé, con cosas que uno de repente no necesariamente las pensaba. Entonces esta cosa media global, finalmente, que tiene superpower. Y tomando la pregunta de Leti, la primera de qué es el IFEP es una sigla que se dice, o sea, que significa International Forum of Visual Practitioners, o sea, Foro Internacional de Practicantes Visuales. Y se hizo hace 25 años, y se inició en California, en Estados Unidos. Un grupo de personas que siguen vivas, por suerte, que son unos señores y señoras capos, que dijeron, oye, estamos empezando a armar esto, ¿por qué no nos juntamos a conversar? Y empezaron a juntarse. Y después empezó a agarrar un poco más de vuelo, hacían estos congresos, primero en Estados Unidos, obviamente, después integraron Canadá, y después dijeron, bueno, formalicémoslo, y empezó a expandirse. Ahora está empezando a agarrar más fuerza también en la parte latinoamericana y de habla hispana en general, y en otros continentes, como es Asia, como les comentaba recién. Y es un grupo de voluntarios, básicamente, que simplemente quieren incorporar estándares y elementos y aprendizaje y comunidad de un grupo que en verdad es súper, súper grande y súper diverso. Entonces es como nuestro respaldo, por así decirlo, con respecto a la práctica visual, y que para que vean que no es solamente dibujo, sino como que hay algo más power detrás. Oye, Cris, cuando, me acuerdo cuando yo empecé a conectar un poquito a interesarme, me acuerdo que más desde el lado de agilidad, me acuerdo que hablábamos siempre de facilitadores gráficos y para mí éramos todos alguien que dibujaba era facilitador gráfico, y me pasó que cuando fui a uno de tus primeros cursos empecé a tener distinciones nuevas, que era, mira, hay cosas que son un registro gráfico, hay veces que yo estoy facilitando, hay veces que estoy haciendo sketchnoting, incluso como de, oye, VT, Visual Thinking es lo mismo que Design Thinking, es como de, no sé si nos podría ayudar un poquito Me con, suena todos esos nombres, deberían ser deberían como en ser una igual, juguera. suenan parecidos, no sé si nos podría ayudar un poquito con algunas distinciones de ahí. Obvio, obvio. Mira, voy a partir como desde, como si nosotros estuviéramos haciendo un viaje en la visualización, para que podamos entender cómo vamos escalando finalmente. Hermoso. El visual thinking es la base, ¿bien? Esa es una base que podemos tener todas las personas, que como ya les decía, esta inteligencia de percepción visual. Y eso lo tenemos todo. La forma de poder traducir esa información para que haga sentido, para que la podamos comunicar, para que la podamos conectar, para que la podamos recordar y entender, son habilidades que obviamente se pueden ir desbloqueando en el tiempo, porque al principio parte mucho desde uno, desde cómo entenderse uno, y después para el resto. Entonces tiene este momento de evolución. Entonces, tomando Visual Thinking como base, vamos a ir evolucionando y escalando. De hecho, es el mismo viaje que hice yo, así que digo, cualquier persona lo puede hacer si quiere. Lo más básico es el sketchnote, ¿ya? Y el sketchnote, la traducción es como notas visuales, ¿bien? O notas dibujadas. Y esas las pone Mike Roddy, que es quien escribió el libro The Sketchnote Handbook, que es uno de los primeros libros en los que yo accedí al menos para poder conocer más sobre el lenguaje visual. Y básicamente es tomar notas visuales, dibujo, formas, colores, letras grandes y letras chicas, líneas, bullets o viñetas, cuadritos así, globitos. Eso es un lenguaje visual, ¿ya? No es todo dibujado, eso es súper importante. Y eso por lo general es en tamaño pequeño, o sea, una libreta, un cuaderno, y por lo general, porque también lo podrías hacer para otros, pero por lo general es personal. Entonces, yo tomo notas, por ejemplo, no sé, en una reunión, voy a una charla o una conferencia o un meetup y tomo notas y hago esto medio visual. Bien, eso es un sketchnote y eso es para ti. Lo puedes compartir, obvio, pero no es la finalidad. La finalidad es que sea para ti. Bien, por lo general. Eso es lo primero. Y Ahí ahí tú recuerdo puedes, que el foco dígame. estaba en yo mismo entender, yo entender mis Ujú. notas, no necesariamente empatizar a que otro entienda, ¿no? Exacto, o sea, insisto, se puede hacer para otros, pero por el tipo de formato, como es pequeño, es como más una burbujita, por así decirlo, como, Sí. como que no lo expandimos tanto.
De hecho, puedes tomar, como te decía, notas de tus reuniones, pero también puedes tomar notas de, no sé, recetas de cocina, viajes. O sea, yo hago mis viajes así, pues, para acordarme después en lo que viví, pues. Las Qué fotos no es todo. entretenido. Sí, pues voy con mi libreta y por lo general es muy bueno porque se te acerca gente que es turista igual que tú y te ven y te preguntan, entonces generáis conversaciones a partir de que estáis haciendo esto que es poco común finalmente. Entonces muy bacán. Y eso es el sketchnote, o sea, tomar notas visuales para ti. ¿Ya? Esa es como la primera y en formato pequeño. Y después si me quiero ir evolucionando y quiero especializarme un poco más, está la parte de registro gráfico. Y acá hay es un conflicto, yo creo, a nivel de grupo, de industria, si se dice registro o facilitación. Yo hago la distinción de registro y luego facilitación, pero voy a explicarlo por qué. El registro, en general, es en formato grande. O sea, en mi caso, cuando yo lo hago de manera física, está en 2,30 m. Yo hago un panel de 2,30 m por 90, o sea, grandote. Y eso lo voy documentando para otros. Entonces ya las distinciones, que son las que hablábamos antes, hay que estar como mucho más cuidadoso. No es como que, sí, yo entiendo rápidamente que esto significa esto. No, necesito que el otro lo entienda. Claro. Entonces ahí la parte que decía Eti antes de la empatía, la parte de poder observar muy bien, la parte de escuchar muy bien y entender también las dinámicas de los grupos y de la cultura donde estás inserto en ese momento, Total. es súper importante. Entonces, aquí no es por ser terrible para la gente, pero es importante que se entrenen antes de llegar a ese punto, digamos. Absolutamente. Es un Porque oficio. Merece que haya un entrenamiento previo. sí, pues todo el rato, es como facilitar, pues uno tiene que ir de a poquito, tal vez en lugares más eh, contenidos en la palabra y de a poquito ir avanzando, obviamente. Entonces requiere un entrenamiento no solamente visual, sino que también como en términos de este profesional con estas habilidades blandas importantes. De hecho, Y eso es para otro. recuerdo cuando ustedes dos facilitaron en el TEDx hace, no sé, un Ah, año, un sí, par de años Uf, ya, que qué tenían que hace estar todo tiempo. el día, incluso de parte de entrenamiento físico, de soportar todo un día ahí de Sí. pie, trabajando. Creo que hacía harto calor en ese De tiempo. guata, de De guata, en el digámoslo. suelo, ahí sí. con el cuerpo en el Fue suelo ahí. bien, fue bien todoterreno Exigente, esa sesión. exigente. Bueno, ahí también agradecer a Chris que me invitó yo como su Padawan del registro Sí. gráfico, porque de verdad fue súper duro. Me imagino que también lo sigue siendo, más allá de las condiciones físicas de panel arriba, abajo, agacharse, en este momento de la historia en el que estamos, de no sé, situación remota, también debe tener su dificultad y Sí, su todo el rato, como todo el que rato. requiere resistencia. Es que obviamente hay un elemento físico de todas maneras y yo lo vivo todos los días porque tengo que estar haciendo yoga, meditación, comiendo bien, quiropráctico y otras cosas para mantener bien cuidada mi espalda y mi brazo, que son mi herramienta de trabajo, porque Claro. ya han sufrido consecuencias. Pero también, claro, es un tema mental también, ojo, hay mucho tema de desgaste mental, de poder tienes que estar alerta en muchos sentidos, porque básicamente lo que pasa cuando estás haciendo un registro es, escucho algo, ¿se acuerdan eso que yo les decía, el visual thinking, que es yo veo algo, lo entiendo, lo proceso? Ya, ese mismo pasa, pero con una palabra que no necesariamente la has escuchado siempre, con un contenido que tal vez no eres experta ni experto, o que los he escuchado de vez en cuando, y es agarrar esa info, pensarla, ver qué es importante y qué no, traducirla visualmente, pensando en jerarquías, en colores y en formas de para que el otro entienda, no para que tú lo entiendas. Entonces, obviamente ese entrenamiento toma un tiempo, pero obvio que la gente puede lograr hacer eso si es que lo quisiera, pero es un periodo de entrenamiento. O sea, yo para ser súper honesta, llevo 4 años oficialmente en esto. Yo siento que ahora estoy en un nivel como que me siento más tranquila y todo, pero, bueno, quiere decir que estés así, obviamente, pero siento que llegué a un nivel y llegué a mi estilo, a eso me refiero, como que me siento cómoda con lo que estoy haciendo, digamos. Pero siento que por lo menos estuve 2 años entrenándome.
O sea, de la mitad de mi tiempo que llevo actuando, siento que mínimo eso estuve entrenándome y aprendiendo nuevas técnicas. Y ahora en la parte de pandemia, de cuarentena, de digital y remoto, la apertura obviamente a nuevos campos, pero también requiere cierta habilidad porque es muy distinto documentar en esto grande donde mueves el hombro completo, ¿cierto? El brazo, la espalda, las piernas, te agachas y no sé qué, a estar simplemente en tu escritorio pseudo encorvado y documentando. De hecho, yo hoy día le decía a una colega de España, le decía, no sé cómo voy a hacerlo cuando alguien me diga, oye, queremos que venga con el panel gigante. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde tengo el panel? No me acuerdo dónde está. Oye, Cris, justo, mira, ¿Está qué? vamos a conectar justo ahora con tu camino, pero nos quedó algo como ahí colgando, que es el tema de la Sí, facilitación gráfica, que estabas pasando al registro gráfico para cerrar la sí, facilitación sí, sí, gráfica. lo tengo Estamos súper medio presente. disperso. Perdón, escuchas por esta dispersión. No, Dale, Cris. esperemos que quede claro. Pero voy a hacer un pequeño ida para atrás para que se pueda entender. Decíamos Eso. que el Visual Thinking es la base. Partimos primero con el Sketchnote, que es estas notas personales para uno en formato pequeño. Luego vamos al registro gráfico, que es en formato grande por lo general, o digital en este caso, también están las dos opciones, y es para otros, que requiere estas habilidades de poder compartirlo con otras personas y no solamente traducir la info para ti. Y después, y aquí es donde también hay gente que dice, no, el registro gráfico se llama igual facilitación gráfica, pero para mi gusto no lo es así. Está la facilitación gráfica, que es cuando ya yo puedo o no pasar por el registro. Ojo, para mí eso es súper importante. O sea, podemos ser un facilitador gráfico sin ser un documentador o gráfico que hace registros. Bien, eso es súper importante. O sea, yo me puedo saltar ese espacio. Por ejemplo, David Sibet, que es el que les comentaba, él es facilitador gráfico, él no hace documentación. De hecho, Ah, en mira. términos gráficos, su documentación es bien pobre, en términos visuales, para mi Ajá. gusto. Pero tiene una riqueza súper potente en cómo la va facilitando. Entonces tú cuando estás ahí, a pesar de que tal vez la visualización no sea la mejor, lo que está sucediendo durante todo ese proceso y cómo él lo va plasmando en el momento es súper bueno. Entonces son distinciones también. Entonces la facilitación vendría a ser alguien, por ejemplo, un agilista podría ser perfectamente un facilitador gráfico, un agile coach, va tomando elementos del visual thinking, elementos de las herramientas visuales, porque nos van a ayudar a entender, a ayudar a conversar, a ayudar a recordar y a comunicar mejor la información para lograr el objetivo X de la reunión que tengamos. Entonces, si se dan cuenta, en la agilidad, en la innovación, en todas estas herramientas y metodologías y cosas que están sucediendo en las empresas hoy en día, que nos ayudan a mejorar procesos o mejorar formas de trabajo, ocupan la visualización. Entonces, de alguna manera, hay varios que podemos ser facilitadores gráficos sin tal vez tener total conciencia. Lo que hace un Sí. facilitador finalmente tiene más power o más injerencia en la parte visual como tal. Pero yo podría saltarme, no sé si se entiende. Sí, sí, Podría Sí. saltarme me eso. parece muy interesante lo que comentas desde, por ejemplo, la calidad o la forma del dibujo de esto tiene que estar bonito, tiene que estar impecable, tiene que estar perfecto para comunicar, donde quizás él se acompaña desde esa parte de facilitación entre el relato, entre lo que yo genero con los participantes y que un apoyo, lo que yo estoy dibujando además, que al final son complementos, como que no necesito el súper dibujo perfecto como para que comunique. O sea, y para estar dentro de ese punto, esto es súper personal, no sé si quienes nos escuchen estarán conmigo, ¿no? Y está perfecto si no lo están también, pero para mí todo lo que nosotros hacemos en términos de visualización, sobre todo en la parte de registro gráfico, y bueno, también en la facilitación en verdad, es juntar información y personas, es acercar eso. Hoy día hay tanta información que este concepto yo siempre lo ocupo y me gusta mucho, la infoxicación. Hay tanta infoxicación en el mundo, está exceso de información, que de repente nos perdemos de mucho contenido, porque es mucho y está bien, no podemos agarrarlo todo. Entonces lo que hace la visualización es acortar esa brecha entre la persona y la información. Entonces a mí me pasa que cuando tenemos dibujos o visualizaciones, voy a hablar de visualizaciones más que de dibujos, que comprende todo. Tenemos visualizaciones tan perfectas, tan cosas que tú decís, wow, esto es una obra de arte, lo que hace, que es como cuando uno va al museo, lo ve de súper lejos, no se acerca. Entonces, Claro. no, pues lo que nosotros queremos es que No se se acerque, toca, de hecho, no no se se toca. toca.
Y a mí, de hecho, me gusta mucho que la gente toque e interfiera también los registros, o que tal vez pegue pósito o raye, de hecho, lo incentivo a eso, porque la información es de ellos, yo no podría hacer nada sin la información de ellos. Entonces también es importante, sí, tener un muy buen equilibrio entre ese espectacular documentación visual maravillosa y súper top a la muy baja también, porque tampoco podemos llegar a eso, porque somos profesionales de esto, o sea, nos pagan por eso, entonces nosotros tenemos que entregar también un contenido de calidad en ese sentido, entonces tampoco podemos estar muy ahí. Es todo un equilibrio, la vida es un equilibrio, básicamente. Sí. Así es. Oye, Cris, solo para no dejar esa distinción fuera, la gente que te dice Visual Thinking es lo mismo que Design Thinking. ¿Cómo le respondemos a eso? Ya, no, para nada. Se confunde mucho porque la gente dicen, thinking, eso es lo mismo. Yo creo que eso es lo Suena que igual. pasa. Esa es mi hipótesis. Esa es mi Sí. hipótesis. No, el design thinking es una metodología de innovación que inventó IDEO hace muchos años atrás, como el 90 y tantos, si mi memoria no falla, ¿no es cierto? Como 96, 95, ¿cuánto será? En realidad, los primeros registros están por los 80, Ya, bacán, pero sí, ya. otra cosa. Son canales separados. Sí, no, ya, pero bacán, porque yo soy muy mala con los números y las fechas, entonces bacán que me ayuden con eso. Se me olvidan, pero terrible. Entonces, ya, pero lleva mucho tiempo y fue IDEO, ¿cierto? Que inventó esta parte, esta metodología de Design Thinking que se basa en el pensamiento de diseño para, lo voy a poner muy, muy en simple, mejorar procesos de proyectos, qué sé yo, y hacer mejores cuestiones de innovación. Sacar nuevos productos o Así mejorarlos. es. Estoy haciéndolo, pero en una versión terriblemente rápida. Visual Thinking, como yo les decía, para mí, eh, creo que es como la base de todo. O sea, miremos en todos los procesos que estamos hoy en día. Hay un montón de metodologías de innovación que nacieron del Design Thinking. Está el Lean Startup, está Lombard, está Sprint, El Design inclusive. Sprint, claro. Sí, hay un montón y todos ocupan en algún momento de su proceso visualización de información donde invite a la gente a conectar toda la info en un solo lugar. Así es. Entonces, el visual thinking no, es la inteligencia de la percepción visual aplicada en este caso a metodologías de innovación, a procesos de conversación con equipos. O sea, es súper flexible y eso es lo más bacano. O sea, sirve para todo. El UX también lo ocupa. Sí, un Entonces, al montón. final, es una diferencia. Si lo quisiéramos como traducir en modos concretos, yo lo llamo es como las herramientas. Si tú veías, no sé, el mapa de empatía, que es lo más típico, eso en eso, obviamente, no es eso, pero es una traducción. Bien, súper. Oye, Cris, me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarle a nuestros auditores que todas las referencias, libros, incluso los dibujos que podamos poner o las gráficas que luego nos proporcione Cris para ilustrar a lo mejor estas distinciones y el sketchnoting y un registro gráfico, etcétera, la van a encontrar en la sección podcast de nuestro sitio www.inspiritlatam.com. Y bueno, también lo van a encontrar aquí abajito. Me encanta cuando los youtubers hacen eso. Si nos están viendo en YouTube, que también estamos grabando este episodio, lo van a ver aquí abajito. Los links para obviamente ver todas esas referencias y también ver el sitio de Cris, sus redes sociales y seguirla un poquito más. Y para conocerla un poco más, me gustaría, Cris, que nos cuentes cómo te convertiste en facilitadora gráfica. ¿Qué hitos tiene tu carrera? Así, si nos pudieras como resumir. Yo sé que es una larga historia, pero la versión corta para nuestros auditores, Sí. ¿cómo llegaste a esto? Versión corta, estaba haciendo un diplomado en comunicación corporativa. Yo trabajaba en comunicaciones internas en un banco acá en Chile. Y fui a hacer un diplomado, me dieron muchas guías, soy muy mala para eso, trataba de leer, estudiar, subrayé absolutamente todo, nada funcionaba, hasta que llegué a este libro que les había comentado antes, que es The Sketchnote Handbook de Mike Roddy, y fue wow, y ahí dije, wow, esto sucedió, hay más personas locas como yo que entienden el mundo dibujándolo. Entonces dije, bacán, esto no es solamente dibujar, sino que también me va a ayudar para estudiar, que era un gran tema para mí en el colegio, sobre todo, y en la universidad, me costaba un montón. Entonces empecé a aplicarlo en las clases, y me empezó a funcionar muy bien. O sea, empecé a mejorar mis notas, empecé a mejorar muchas cosas, fue maravilloso. Wow. Sí, no, Powell.
Power, porque era alguien que le costaba mucho estudiar y esto fue muy beneficioso. O sea, yo estudiaba haciendo estas documentaciones y las hacía también en clases, entonces fue una muy buena forma de practicar. Lo empecé a aplicar en mi trabajo y después en un momento me fui metiendo mucho en el mundo del sketchnote. Había un grupo que se llama The Sketchnote Army, que lo estaba haciendo Mike Rowdy con Marco Toselli en Italia, y hicieron ¿qué año fue? 2016. Principio del 2016 fue el primer día mundial del sketchnote. Y tú podías participar por Twitter. Yo que no uso nunca Twitter, pero esa vez lo ocupé, y podías participar de distintas formas, y teníais varios premios, y yo participé, y gané uno de esos premios. Wow. Y tenía una sesión privada, así, la raja. Tuve una sesión privada con Janelle King, una facilitadora gráfica de Estados Unidos. Era una de las pocas personas, digamos, que hacían este trabajo que yo conocía. Después me di cuenta que había muchísimas más personas. Y le dije, ¿sabéis qué? Estoy haciendo esto, ya no quiero seguir trabajando de manera dependiente. Ya estaba generando un quiebre ahí en la empresa, en el mundo laboral en general. No quería más un jefe, dije, no, o sea, es que yo quiero hacer esto, me gusta mucho, y ella me dio de alguna manera el espaldarazo para decir, ¿sabéis que yo creo que sí? Porque el miedo más grande que yo tenía era, ¿las empresas me van a pagar lo que yo necesito para vivir por dibujar? Así, y para vivir, no es como que, uy, que me lleva la plata infinita, Claro. sino como para pagar mi casa y mi comida, esa era mi intención. Y fíjate que yo creo que cuando se da esta linda conversión entre la pasión y el talento que uno puede tener y también oportunidad de negocio, es magia finalmente, se traduce en magia. Y así empecé. Empecé preguntándole a personas porque no tenía ni dónde comprar, ni qué comprar, ni cuánto cobrar, no tenía idea de nada. Y la verdad es que prácticamente nadie me ayudó. Y me ayudó una persona de Argentina que ni siquiera me conocía, que hasta el día de hoy somos amigos, José Luis Ancísar, que le mandaré un saludo si es que escucha esto. Y él me ayudó, me dijo, ¿sabes que este es el rango de precios? Y así empecé. Y fue muy boca a boca. Y fui practicando, fui probando, fui viendo lo que hacían otros. De hecho, hice algo muy bonito que lo hablé, de hecho, en el Instagram, que dibujé mi aspiración. Y yo dije, quiero ser la mejor facilitadora gráfica de Chile y quiero ser un referente a nivel latino. Y creo que hoy día lo estoy empezando a lograr. Entonces, eso es súper bonito ver ese dibujo que todavía tengo, hace Hermoso. 4 años atrás, de esto es lo que quiero lograr, y lo estaba logrando, y ha sido básicamente en práctica, boca a boca, gente que ha creído en mí, y mucho entrenamiento, mucha lectura, mucha práctica. Es básicamente eso. Y así. Qué lindo. Bueno, yo quiero aprovechar de contar una parte de esa historia, sin ser infidente, porque tiene hartas patitas, pero como con Chris nos conocimos fue porque, bueno, yo empecé a practicar también, pero no de la misma talla, pero concursé por Twitter por un libro y me lo gané, entonces empecé a practicar, y yo creo que se debe acordar. Era un bicablo, parece que te ganaste, ¿no? Era un bicablo, sí. Bueno. Hice un curso con Pat Moyá de facilitación gráfica. Yo también, de hecho. Ah, mira, y de ahí, bueno, hice un par de cositas así pequeñas, como dentro de mi trabajo, y Chris me habló. Y me dijo, oye, juntémonos, y quiero que todos sepan que cuando yo me junté con Chris, porque nosotras no nos conocíamos de otros contextos, más allá como de las redes sociales, Chris fue súper generosa, de hecho me dijo, oye, yo te ayudo, ¿qué necesitas? ¿Te gustaría dedicarte a esto? Yo te puedo enseñar, o sea, sumamente generosa con su conocimiento, con su approach. Eso a mí me marcó mucho, de hecho, le llegué contando después donde, no sé si él se acuerda, pero yo sí me acuerdo, porque nos juntamos en el Starbucks que está ahí en Manuel Montt, que ahora no se podría hacer eso, pero bueno. No. Y llegué contándole a Eti súper sorprendida porque Chris, además de ser una tremenda profesional y referente sin duda, me marcó su calidad humana. Con respecto a cómo con alguien que está aprendiendo, que yo podría haber sido cualquier persona, digo, ya sí, dime tus precios y como aprovecharme entre comillas, no fue así y generamos una amistad obviamente,
Pero sí también quiero destacar eso porque muchas veces cuando, bueno, hablamos incluso en estos contextos, nos vamos súper a, claro, lo profesional, lo que estás haciendo, tus logros, tus éxitos, y para mí el tema de la integridad, de la coherencia, de cuando realmente tú ves a la persona es cuando nadie más lo está mirando. Entonces quería contar eso también porque para los que están escuchando esto o ya conocen a Cris o quieren conocerla más, es algo que para mí define mucho quién es, su generosidad. Oh, sí, le me va a hacer llorar, qué heavy. No, no es la idea, no es la idea. Pero hoy qué bonito, no me acordaba exactamente de eso que te había dicho, pero tomándome solamente eso, es que mi interés de verdad es como, a mí nadie me ayudó cuando yo partí, ¿cachai? Pregunté y no sentí como el cobijo tal vez que uno necesita de repente cuando estáis partiendo y cuando decís, porque no tenía pega, es así, entonces no había trabajo, entonces era como que necesito hacer esto y creo que este es mi camino y pedí ayuda y no obtuve mucha ayuda. Y es fome que te tengan que ayudar de otros lados y no de tu propio país, entonces a mí me pasa eso, como que sentido que si veo a alguien que está partiendo es como bacán, obviamente hacer competencia mía más adelante y tal vez me quite trabajo, pero al final podéis generar un buen círculo y al final no hay que pensarlo así para mi gusto, o sea, podemos No, generar una buena colaboración, ¿cachai? y sobre todo cómo crees un ecosistema que hace este tipo de trabajo visible y finalmente yo creo que también el tener a otros pares y no competencia, que es como Sí. finalmente va a aumentar esa maestría y ese desafío que eso más de artesano. Y Cris, y tomando lo que dijiste con respecto para empezar, ¿qué cosas tú ves que son necesarias para partir como recursos, páginas, comunidades? Por ejemplo, yo dijera, oye, ya, mira, me gustó esto que estoy escuchando ahora, quiero partir mañana, quiero interesarme, estoy súper interesado. ¿Cómo parto? ¿Cómo parto ese camino? Yo creo que lo mejor es partir siempre como desde más pequeñito, pensando en que no sabes nada, ¿cierto? Como desde pequeñito, o sea, partir con el Sketchnote y después ir evolucionando a la parte de registro. Eh, para Sketchnote, o sea, todo el rato lo que hace Mike Roddy es bacán porque él inició, digamos, tiene su libro y que es full recomendado. El primero, yo recomiendo Frontón el primero. Con eso yo creo que está bien. Tiene un segundo que igual bien, pero me parece que con el primero están bien. Como con eso podemos quedarnos perfectos. Perdón, con ese primer libro me parece súper bueno. Bueno, yo por suerte he tenido harto trabajo, pero no he podido avanzar mucho, pero estoy aquí. Tengo ya todo grabado de nuestro primer curso de Sketchnote online, que vamos a aperturarlo más allá de Chile, Santiago, regiones y para todos lados, porque yo lo estaba haciendo de manera presencial. Entonces eso también próximamente va a ser un buen dato para que puedan acceder a él. Me voy a poner a editar terminando esto, para poder tenerlo cuando salga este capítulo. Oye, de hecho, puede que haya gente que lo escuche este podcast cuando ya esté al aire. Entonces, ¿dónde lo buscan, Cris? Lo van a poder encontrar, vamos a dejar un espacio ahí de todas maneras en la página web www.keepideas.cl. Ahí vamos a dejar el Súper. espacio, obviamente. Probablemente se llama curso de Sketchnote online o algo así, pero ahí obviamente va a estar toda la información y si no, obviamente en las redes sociales lo vamos a estar subiendo, que en Instagram particularmente, @keepideascl, y en mi caso personal, @lente de Cris con K, por supuesto. Esas son las redes para poder encontrarlo. Pero eso pueden partir. Nosotros igual por Keep Ideas tenemos hartos libros que de nuestra biblioteca. Tenemos una sección que se llama la Biblioteca de Key, que es donde subimos videos a nuestro canal de YouTube y también notas en Medium con los reviews de los libros de Visual Thinking. Entonces ahí también Mira, hay está muy varios para bueno. poder encontrar. Sí, pues entonces los mostramos y todo para que cachen cómo es por dentro, para que no te muestren la pura portada y dos hojas, sino como que te vamos mostrando de qué se trata y también tenemos notas ahí sobre eso. Y también si les sirve, nosotros hacemos también consultorías personalizadas de Visual Thinking, uno a uno, que tiene distintas modalidades donde podemos ir abordando, no sé, como distintas aproximaciones. Entonces ahí uno puede partir como con una versión pequeñita o más grande, y lo bacán que tiene, para mi gusto, no lo estoy vendiendo, o sí, pero lo bacán que tiene es que tomamos una base, que es de Visual Thinking general, y después en el fondo les vamos personalizando las últimas sesiones, para que mezclemos Visual Thinking particularmente con lo que ustedes hacen. ¿Verdad? O sea, puede ser educación, puede ser, quiero hacer registro, puede ser tecnología, lo que fuere. Entonces eso es bacán. Qué buena. Oye, Cris, y a propósito de estos libros, no puedo evitar
preguntarte por tu libro. Tú sacaste un libro hace poquito. Danos, por Sí, favor, ese dato, dónde lo pueden encontrar, de qué se trata. mira, no es un libro de visual thinking, todavía estoy como en muchas investigaciones y todavía tengo como un camino por recorrer ahí como para hacer un libro particularmente de visual thinking, porque tengo esa presión sola que me pongo de no querer escribir lo mismo que han escrito todas las personas. Entonces estoy en una investigación mucho más larga. Pero el libro que hice es una recopilación de, hoy se están mala para los números, creo que son 62 dibujos, creo que son 62 dibujos de temas de la vida en general, de temas que me han pasado. Fue una forma súper terapéutica para poder sacarlo, y estoy segura que cualquier persona se va a identificar al menos con uno de los dibujos, al menos con uno. Entonces es un libro más bien personal en el sentido de un descubrimiento personal de la persona que está leyendo. En mi caso fue quien lo hice. Pero la idea es eso, la idea es que llegue un mensaje que les llegue en el momento que tenga que llegarles y que les pueda resonar y los ayude en su propio proceso personal con un dibujo que traduce una emoción, un momento, un sentimiento. Y la forma de encontrarlo, bueno, por ahora está muy en pañales, lo lancé hace muy poquito, estoy en conversaciones ya para la versión en físico, por ahora está solo en digital. Lo tengo digamos, de manera un poco oculta, todavía no lo saco así con bombos y platinos porque quiero tirarlo con la parte física. Pero me pueden escribir desde mis lentes @equipaideas.cl para que puedan pedir un review gratuito del libro, y ahí obviamente les contamos cómo pueden acceder a él, porque el libro se llama Desde mis lentes, que es básicamente como veo. Si me lo saco no veo. Ese es el trasfondo detrás del nombre. Y eso lo hemos visto en vivo. Sin lentes, Lo hemos Chris no ve visto. nada. ¿Saben qué? Si me saco esto, eso sí. O Mr. Magoo, no sé. Oye, los invito de verdad a interesarse al menos por ese review gratuito. Yo leí el libro y la verdad es que me tocó, me pareció súper conmovedor, así que los invito a vivir esa experiencia desde los lentes de Chris, en este caso. Sí, así es. Oye, Cris, queríamos pasar a nuestras dos secciones fijas de este podcast. La primera se llama Diccionario Agile, que no es tan agile directamente porque va a ser más que nada con el tema de Visual Thinking. Pero, mira, yo he escuchado sobre el tema de Scribing. Entonces, esa es la pregunta, como qué es Scribing, qué tanto se vincula o no con el Generative Scribing de Kelby Bird. Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el scribing no es una palabra que como que se ocupa mucho en la parte habla hispana, por así decirlo, como dentro del rubro. Se conoce tal vez mucho el libro de Kelby Bird que decías tú, que es el Generative Scribing, eh, pero en estricto rigor como que no hay una traducción tan buena del scribing. Es como, scribing es como escribiendo, escribir, viene como de una palabra como de los escribanos, de estas personas como que escribían y traducían la información para pasarla en el tiempo. O sea, básicamente todos los dibujos, pinturas y textos que vemos son para poder trascender esa información a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Como el Entonces viene papiro, desde ahí. ¿no? Como los papiros Claro, antiguos de los claro, como escribas. el papiro. Exactamente, entonces el scribing, como les decía, si bien no tiene una traducción al español, vendría a ser algo muy similar a esto del registro gráfico. Para mí, tal vez otros autores, otros colegas lo piensan de otra forma, pero yo lo podría traducir de esa manera. El libro de Kelby Bird, de hecho, habla muy desde cómo llegar a niveles más profundos en el momento del registro gráfico. Entonces, el Generative Scribing es cómo generar estas capas de profundidad y entendimiento a través del registro en pro de que el grupo entienda y en base a lo que el grupo está haciendo. O sea, en el fondo, mi registro va a ir en concordancia a lo que está pasando con el grupo. Eso es lo que ella plantea. Entonces, para mí, si yo lo traduzco al español o lo traduzco como nosotros, sería como el registro finalmente. No sé si se entiende muy bien. Sí, clarísimo. De hecho, me parece súper interesante también. Vamos a dejar ahí para que puedan visualizar este trabajo que hace Kelby Bird y cómo se plasma esto de las capas que comentaba Chris. Y ojo que es un libro difícil. No, está en inglés solamente y es un libro difícil de entender con contenido denso.
Ya porque ella trabaja mucho con la teoría U de Otto Scharmer, de hecho trabaja mucho con él. Entonces, Sí. es cabezón. Es cortito, pero es cabezón, duele, cuesta entenderlo. Por si Oye, acaso. y ahora ya vamos a pasar a otra sección más, que es que el Q&A. Y Chris, un poco cómo se cruza el visual thinking en otros ámbitos, con la agilidad, con la educación. ¿Cómo has visto tú que ha conectado ahí desde tu experiencia, o cómo quizás teóricamente, cómo es de transversal el visual thinking con esos otros ámbitos? Para mí es extremadamente transversal a cualquier ámbito, esa es la verdad. O sea, porque nos ayuda a cosas tan básicas que es a comunicarnos. Entonces, cualquier metodología que hoy día exista que vaya en pos de eso, de mejorar cualquier cosa, para mí el visual thinking está. Ahora, pasando más concreta, de hecho, esta semana, al principio de esta semana, el lunes, terminé una consultoría con una académica, con una persona que llegó desde el mundo de la educación a querer aprender de visualizar, y ha sido maravilloso las cosas que ha hecho. Y lo bacán es que les ha estado ayudando también con cómo poder mejorar sus propios procesos en las clases, cómo mejorar sus levantamientos de información, porque ella también hace eso. Entonces, finalmente es como, ¿cómo puedo hacer más cercano el contenido, más cercano a la información? Entonces, es aplicable para educación. A mí me ha tocado hacer clases, clases con toda la humildad, porque no soy profesora, pero a profesores justamente, así que fue un momento bien rudo. Me sentía juzgada, porque eran profesores, pero traté de hacer lo mejor posible, obviamente. Pero lo he hecho con profesores, lo he hecho con niños también, porque es una muy buena herramienta para poder estudiar, obviamente, para poder comprender mejor la info. En el caso de la agilidad, yo creo que ustedes tienen mucho más voto y voz y experiencia que yo en ese sentido. Yo he tratado de meterme más en la agilidad por lo mismo, porque siento que se puede unir muy bien. O sea, no sé, espera, estoy acordándome. Hay una, ustedes me dicen como una de las tallas SML para ver Las los temas de los camisetas, proyectos. las tallas de Las camiseta camisetas. de estimación. Esa. Eso trabaja con tamaño, ¿cierto? O Así sea, si es. yo veo algo más grande, porque debe ser más importante. Bueno, eso es jerarquía visual. Y la jerarquía visual es esencial en el visual thinking. Entonces, cositas tan pequeñas como esa están dentro. Entonces, finalmente, el visual thinking se puede aplicar con cualquier elemento, herramienta que nos ayude a poder comprender mejor la info y acercarla más. Entonces, hay distintas aproximaciones, obvio, pero tenemos que sacarnos de la cabeza de que el visual thinking es hacer un registro mientras otro habla, es hacer dibujitos solamente. No, es cómo poner la información de una manera que sea fácil, memorable para las personas, y que nos permita comunicar y conectar info de una manera mucho más potente que en un PowerPoint de 40.000 slides. Qué buen cierre, Cris. Me parece un súper buen resumen también, para dejar a nuestros amigos invitadas e invitados a ver, arroba Keep Ideas CL en Instagram, arroba Spirit Latam también en Instagram, para que nos sigan ahí. Bueno, también estamos en LinkedIn, en nuestros sitios web, van a ver todas estas referencias. Y antes de irnos, yo sé que Chris tiene una oferta especial para todos nuestros auditores. Uy, sí, sí. Tienes que leer ahí la notita que te Tengo que dejaron. leer la nota para no equivocarme, para no equivocarme. Ya, yo les había dicho que teníamos consultorías personalizadas de Visual Thinking. Y estas consultorías son conmigo, así que, buena onda, ya me conocen. Así que es bacán. Y hay una consultoría, tenemos distintos tamaños, y la talla S es la más pequeñita. Son 8 horas personalizadas, totalmente personalizadas, uno a uno, de Visual Thinking, donde vamos a ver todo un proceso en base a la metodología que nosotros armamos de Keep Ideas, de cómo poder transitar para que puedas ser un buen visualizador de ideas e información, visualizador o visualizadora. Entonces son 8 horas. Y para eso vamos a dejar un 25% de descuento Qué al buen precio. descuento. Buen descuento, Mira, buen número, buen buenísimo, número. sí. 25% de descuento. Obviamente quienes escuchan este podcast, lo vamos a dejar con una fecha, porque si no va a ser eterno y tampoco es la idea, pero lo vamos a dejar hasta el 31 de octubre del 2020. O sea, en el momento que ustedes escuchen, y pueden escribir al correo hola@keepideas.cl, correo hola@keepideas.cl, con el asunto
quiero mi promo Inspirit, porque tenemos que ser aquí amigos con Inspirit, entonces nos ponemos con ustedes, quiero mi promo Inspirit, así le pusimos. Pidiendo información sobre esta consultoría talla S. Igual pueden encontrarlo en la página, ojo. Si quieren verlo más, o sea, en tipideas.cl tenemos una sección ahí de consultorías, las soluciones consultorías, si mi memoria no falla, y pueden ver también la info de eso, y nada, pues 25% de descuento hasta el 31 de octubre del 2020, si es que quieren acceder a eso, por supuesto, y saber más, aquí estamos, esa es la idea. Muchas gracias, Cris, por el descuento. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por ayudarnos a entender más. Parte de lo que estamos haciendo ahora también es no solo generar conversación entre nosotros, sino atraer especialistas, atraer personas que han recorrido ya un camino y que nos puedan ayudar con distinción y profundidad. Y también como yo diría, la calle, la práctica de eso, de que han aprendido, sobre todo lo que nos comentaste de cómo partiste tú al inicio, de cómo ayudar a alguien que va a partir ahora. Me parece muy, muy valioso esa experiencia y muy contento por tenerte aquí. No, ay, gracias, de verdad, muchas gracias, qué honor. Ya quiero que salga este capítulo para contarle a todo el mundo. Oye, quiero contarle a todos nuestros auditores que fue súper difícil hacer cortito este capítulo. Ya estamos llegando al final. Espero que lo hayan vivido también de esta manera tan entretenida y fluida como nosotros. Y recordarles que pueden seguir escuchando este y otros capítulos más en Spotify. Nos encuentran como Agile Latam. También nos encuentran en la sección en nuestro sitio web www.inspiritlatam.com. Y en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn y ahora en YouTube. Entonces ahí pueden buscar el canal de Keep Ideas, pueden buscar el canal de Inspirit y sobre todo recomendárselo a sus amigos. Así que muchas gracias por acompañarnos por estos 51 minutos y nos vemos y nos escuchamos en una siguiente oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.